Continuamos con la historia del hombre que cambió de género. Dark intenta reunir la energía que está a su alrededor. Un hombre misterioso le tira un hechizo de sigilo. El conde Rubinsky por fin encontró a Dark. Pero de repente, algo le está pasando al dragón. El conde se sorprende y el dragón se cae al piso. El conde enojado pregunta si fue él. El conde le dice que se identifique. El misterioso hombre encapuchado dice: los jóvenes de hoy simplemente no tienen modales. El hombre se presenta como el maestro de las montañas. Arteas. El conde Rubinsky no se lo toma en serio y dice que la montaña está bajo jurisdicción del imperio de Kratos. A pesar de vivir aquí no conoces las reglas, ni las leyes del reino. Arteas se burla del imperio y dice que fueron empujados hasta aquí hace 30 años luego de avergonzarse a sí mismo perdiendo la guerra. El conde Rubinsky se enoja aún más. Lo diré solo una vez. Esta montaña es mía. Hace 4000 años. El conde atemorizado dice: ¿dragón rojo? Arteas hace un berrinche y dice que es un dragón dorado. ¿Cómo te atreves a compararme con un estúpido dragón rojo? Rubinsky, pero tu color de pelo. Arteas dice que su color de pelo es la representación de mi amistad con los bromanes. El conde dice: amistad, pero acabas de decir estúpidos rojos. Arteas le dice que si se atreve a contradecirlo. Arteas vuelve a recalcarle que es su territorio. Arteas lo dejará pasar debido a su gran benevolencia. Arteas le dice que no vuelva a decir que esas tierras son suyas. Rubinsky dice que está enojado de nuevo. Arteas le dice que si tienen alguna pelea con su poder de ejército y con muchos titanes sería divertido. Arteas le dice que se vaya. Antes de irse, el conde le pregunta si vio a una chica rubia por las cercanías. No hagas que lo repita. Arteas le pregunta a Dark si su tobillo está bien. Dark le dice que sí y gracias a ti pude abrir el flujo de mana. Arteas le dice que a diferencia de antes su mana está más estable. Se pregunta cómo lo hizo en tan poco tiempo. Arteas le dice que se vaya y hizo todo lo que pudo. Dark le agradece y le gustaría pagar la deuda. Arteas afirma que no hay absolutamente nada que puedas hacer pagar tu deuda. Un extraño agradecimiento. Arteas dice que la atraparán pronto pero no se preocupa ya que Naidad se encargará refiriéndose a la deidad del anillo. Dark temeroso mientras huye dice: el hermano Kulma o Carrel tiene el ki organizado. Eso significa un estado que nadie del Murin ha alcanzado. Verdadera iluminación de vida y muerte. Refiriéndose a Arteas el dragón dorado. El conde Rubinsky le dice al dragón que lo llevaba, que es astuto ya que está fingiendo estar inconsciente. Pero lo perdona ya que nunca había escuchado de un dragón dorado viviendo en la montaña. El conde dice que el aura que emanaba es al menos nivel ancestral. El conde dice que ha oído de ese nombre. Hasta que lo recuerda Requiem de Arteas, un dragón legendario. Dark está acorralado y piensa que a donde sea que vaya, es todo un barranco. Dark puede esquivar el primer golpe, pero el segundo se lo dan de lleno. El caballero le dice que necesita algo de disciplina pequeña mocosa. Dark se ríe, y el caballero le pregunta que le cuasa gracia. Dark le dice que no le queda mucho tiempo de vida. Para mirarlo así, el caballero le contesta y le dice que la paliza es la mega medicina para los locos. Tocir, confundido y angustiado, dice que la convirtió en una pulpa sangrienta. El caballero dice que hay que curarla. Tocir le dice que es un tonto ya que la magia no funciona en ella ya que tiene a la soberana del agua. Tocir se preocupa y se plantea que si muere aquí mismo, toda Trovia caerá por la ira del rey espíritu. De repente Dark se eleva en el aire en una esfera de agua. Tocir dice que el espíritu rey Naida le tomó gusto. Pasamos a otra escena donde el rey y el duque discuten sobre el dragón dorado, que vivió más de 1000 años allí. El rey dice si es posible coexistir con él. Rubinsky le dice que ese no es el caso. Rubinsky dice que mientras no mostremos hostilidad él no causará ningún problema y además la cordillera es grande. Dragón dorado Arteas. El rey dice que es una variable incontrolable. Y no es bueno. Rubinsky dice que deberían evitar la tala excesivamente de la montaña para no traer problemas a futuro. El rey tratará de negociar la fabricación en otra área de las montañas. Y una vez adquirido las tierras de Cronasa no tendrán problemas con las montañas del dragón. El conde le responde que todo se resolverá una vez recuperado su antigua capital Cratacia.
Dark se despierta y ve a Serene con golpes en la cara. Le pregunta qué le pasó. Dark se pregunta si la golpearon por su culpa. Por favor, maestra, no te vayas. Pensé que iba a morir. Dark ve a Tozir y le pregunta si escapa la chica será lastimada otra vez. Tozir, cambiando de tema, le pregunta por el caballero azul. Dark, confundido: ¿de qué demonios hablas? Tozir le dice el titán que tomó. ¿Titán? ¿Dark se refiere a esa cosa como Andrómeda? Tozir le pregunta si tiene algún contrato y le pide que lo regrese. Dark se niega a dárselo. Tozir dice que es un tesoro nacional y es justo que vuelva donde pertenece. Dark le responde que no lo quiere escuchar de alguien que pone sus sucias manos en sus pertenencias. Además, ese es tu problema, no el mío. Preocúpate de eso. Dark le afirma que si pudiese recuperar su cuerpo, un titán sería innecesario. Dark, amenazante, le dice que, si lo quiere de vuelta, deshazte de la maldición. Tozir le dice que es imposible incluso si lo mata, ya que la magia negra que le ha lanzado no es algo tan simple. Dark, furioso, intenta llamar a Andrómeda. El caballero le dice que no puede pilotear al titán. Dark dice que lo piloteó, pero el caballero vio que solo dio un paso y se pregunta qué pasaría si llama a su titán para dar un ataque al suyo. El caballero dice que Andrómeda usa todo el mana de Dark inconscientemente, y Dark quedará inconsciente ya que se le agotará todo el mana debido a la conmoción. Tozir le dice que su flujo de mana estará severamente interrumpido. Dark, fastidiado, le responde que haga lo que quiera ya que no tiene intenciones de dárselo. Pero Tozir le propone negociar algo con él. Dark, negociar. Tozir le dice que no tiene que devolverles el caballero azul, pero a cambio pide ayuda con el soberano del agua. Dark dice que desafortunado, el poder de este anillo es increíble. Tozir, confundido, le pregunta a Dark si Naida no le enseñó a controlar su poder. Dark, aún más confuso, dice que no conoce a ninguno con ese nombre. Tozir le dice que fue elegida para ser la dueña del soberano del agua. Incluso curándola y aún no se presentó ante Dark. Dark le dice que deje de sentir lástima por él, y si lo supiera nunca lo habrían atrapado. Entonces Tozir le vuelve a preguntar si aprende a controlar el poder del anillo, ¿te unirías a nuestro reino? Y más el poder del caballero azul sería una gran ayuda también para ambos. Dark le dice que es un trato injusto. Tozir le dice que tiene un coraje admirable. Bien, entonces, ¿qué tal esto? Tozir le propone buscar la forma de revertir el hechizo y buscar una forma de regresarlo a su mundo. A Dark le gusta la idea ya que sin su antiguo poder significaría la muerte en su antiguo mundo. Tozir dice que si vuelve a su antiguo mundo su cuerpo volverá a su estado anterior ya que la maldición no podría mantenerse. Dark entonces debería haber dicho eso desde el principio. Dark, dudoso, le pregunta si realmente puede confiar en él. Dark le dice que también está cerca de encontrar una respuesta. Tozir audazmente descubre que miente y le dice que no tiene ningún otro lugar en el que pueda confiar. Además, ¿quién te creyó cuando les dijiste que venías de otra dimensión? Dark, bastardo astuto. Tozir le dice que lo siga. Entonces vemos al rey pensando en ración de los impuestos de ciudadanos en guerra. El rey le pregunta si es Dark. Dark responde que sí. El rey le pregunta a Tozir si ella se había sometido a nosotros. Tozir le dice a Dark que muestre modales ya que están ante el emperador. Dark, siendo descortés, le dice que no es su emperador. El rey le pregunta, entonces, ¿cuál sería la forma en convertirme en tu emperador? Dark le dice que no parece estar obsesionado por su autoridad sobre los demás a pesar de ser emperador. El rey le responde que ni siquiera tienen alguna dependencia en primer lugar y un individuo que es portador del soberano del agua con la experiencia de un maestro es muy deseado. El rey le recalca que la jerarquía es algo simple, dependiendo de tus resultados yo te daré un poder político. Un simple contrato. Dark, pensando, no lealtad, pero un contrato. A Dark le interesa y le parece un buen hombre, pero si el rey no puede mantener la misma impresión que le dio, tomarán caminos diferentes. El rey lo acepta y le dice que se arrodille frente a él. Dark piensa que tiene agallas. El rey Frank von Greyent le concedió el título de barón a Dark, hasta que vuelva a su vida anterior. Disfrutarás de la prosperidad y la gloria a mi lado. Dark con gusto acepta su mandato. Pasamos a otro lugar donde empiezan la guerra por Trovia. Emergencia, emergencia, emboscada enemiga. Los titanes nos atacan. Fuego. Dispare.
maldición. Los mechas atacan con todo lo que tienen y derriban las murallas. Pasamos a otra escena. Vemos a los compañeros de Dark en una celda. Dark en tono burlón le dice que se ven mejor que nunca. Michael le dice que podría decir lo mismo por él ya que está vistiendo lujosamente. Palción le dice que olvide la ropa ya que ellos apenas se pueden tomar un baño adecuado. Pasamos de vuelta a la escena de Guerra de Titanes. Aparece una brigada de titanes amarillos y le dicen que se creen que piensan que estas tierras les pertenecen, recibirán el mazo de la justicia. Un caballero dice que el refuerzo está aquí. Estamos a salvo. Pero de repente aparece el duque Rubinsky y les dice en tono amenazante que Kratos va a volver su patria. De un solo movimiento Rubinsky destroza al titán rival. Mientras al otro lado podemos ver a Palción supervisando una brigada de mercenarios. En otro lado vemos al rey del bando enemigo. El rey escucha el sufrimiento de sus sirvientes. Corrint ha cruzado la frontera del norte. El barón André y sus caballeros fueron brutalmente asesinados en batalla. Llega un mensajero y le dice al rey que Toria los están atacando con el apoyo de Corrint. Es solo cuestión de tiempo hasta que nos atrapen. El rey se lamenta y dice 700 años de la historia de Trovia están terminando a su fin. El príncipe hace presencia y dice que protegerá este lugar con su vida dando su último aliento. El rey menciona a Simon y Dominique y le pregunta que cómo hará para defenderlos ya que solo cuenta con 6 titanes a su disposición. El príncipe indignado dice que no tenemos otra opción que pelear hasta el final. De repente se oye una voz diciendo que hay otra opción. Simon llegó con su grupo. El príncipe dice que los caballeros más fuertes del reino llegaron. El rey lo corta y dice llega tarde. El caballero Gerard Simon regresa con una falla al completar su misión. Simon mirando hacia abajo le dice al rey que espera un castigo legítimo. El rey le pregunta si han localizado el corazón de él. Simon está aquí para reportarle. Después de una larga charla Simon le dice que la situación actual queda en sus manos. De lejos se oyen a los nobles diciendo que deben informarle a Corrint sobre Kratos. Si Corrint sabe la verdad ellos retirarán su armada hacia atrás. El rey furioso dice que todos son tontos. Corrint, que declaró la ruina de nuestra nación, no va a parar su marcha hasta este punto. El rey le pide a Simon que le diga cuál es la otra opción que tienen. Simon duda en hablar y decir la opción. El rey dice que hable. Simon dice que la única opción es abandonarlo su majestad. El príncipe se mete y le dice ¿qué diablos estás diciendo? Pero, su majestad. Yo lo permito, daría mi vida por el reino. Los titanes de Corrint se preguntan si este es el titán real. El titán real emana un aura intimidante. Los titanes de Trovia entran en sí y dicen que un solo titán no hará ninguna diferencia. Se revela que el piloto era el rey de Corrint. Castillo de Kratos. Una voz de Legos se oye y pregunta si es el príncipe Setrovia. El príncipe lo afirma y le contesta que de seguro él es el emperador de Kratos. El emperador lo afirma y dice que es el rey de Trovia Frank von Greyet. Momentos antes, el príncipe llama ridículo a Simon. Kratos es el que empezó este desastre, porque deben convertirse en nuestros señores. Simon le responde que es la única chance de salvar al país. El príncipe agresivamente le dice que no tiene orgullo como guardia real. Como el príncipe no tengo intención de hacer lo que quiere el enemigo. Simon enemigos. ¿Dijiste? Simon nunca olvide como Kratos decapitó a mi hermano. Simon le dice que no le lamerá el zapato a nadie. Y se convertirá en el más real perro de casa. Para que Trovia surja otra vez. Ese es mi orgullo. Nuestra nación volverá a ponerse de pie sin miedo. Le exigiré responsabilidad en sus acciones. Pasamos de vuelta al castillo Kratos donde el príncipe se arrodilla frente al rey. Y jura lealtad y rendición ante Kratos. El rey lo acepta. Pasamos de vuelta a la cárcel donde Media le dice a Dark qué sucedió. Y le pregunta si se unió a Kratos. Dark le dice que algo así, también recibí un título de varón. Dark se acerca a Gastón y lo afirma anteriormente Gastón era de Trovia. Gastón le dice que no lo desprecia por la decisión ya que no eres de Trovia después de todo. Pero creo que sería difícil para nosotros permanecer como amigos. Dark lo entiende. Dark dice que escucho la historia y ahora parece que será difícil vivir como mercenarios. Palción dice que estuvieron bajo un hechizo y dieron toda la información de la misión. Dark dice que Tocir ha formado una unidad mercenaria. Y Dark personalmente los recomendó a todos como oficiales. Palción y Media se sorprende por el rango que los asignó Dark. Tocir dice que Dark garantizó sus capacidades. También se las arreglaron para convertirse en un problema para nuestros graduados.
Tocir afirma que algunos son inteligentes como unos graduados de la Academia de Caballeros Reales. Espera que todos ustedes se conviertan en una parte integral de la gestión. El caballero dice que el emperador ha declarado que si logran una hazaña en la próxima guerra ustedes se convertirán en miembros regulares de la fuerza. Palción dice que no tiene muchas opciones y no es una mala oferta. Dark dice algo que es de agrado para Gastón. De vuelta a la guerra. Vemos a Gastón decidido, ya que Dark afirma la independencia de Trovia. Pasamos a otra escena donde estás discutiendo el futuro del país. Hablan de que siguen reclutando tantos mercenarios como sea posible y enfocan su fuerza en Narione. Rubinsky dice que trajeron sus fuerzas desde el borde Chirea, suena como si estuvieran sacando todo. Un noble dice que han observado a los caballeros de Chirea entre los enemigos. Otro noble confirma la cantidad de titanes de Chirea, lo cual son 23 unidades. Y afirma que han enviado todo su poderío militar. Rubinsky dice que esta batalla decidirá nuestro destino en esta guerra. Pasamos a otras escenas donde Dark se pregunta en dónde está. ¿Acaso Tocir hizo algo turbio de nuevo? Una voz se oye diciendo: Te has desarrollado a una velocidad sorprendente. Dark pregunta de dónde viene la voz. ¿Yo? Una niña mimada como tú no tiene el derecho a saber. Mimada, este bastardo, te destruiré. La voz misteriosa dice que viendo lo energética que es, será divertido ver cómo se rompe el espíritu. Espada de agua. Dark lo esquiva y se pregunta si es magia. Dark debe reunir el ki con la forma divina del hierro. Flecha de agua. Tu maldito bastardo. Martillo de agua. Vemos que un simple ataque fue capaz de decapitarlo. Martillo de agua. La voz dice que eso debería bastar como una pequeña introducción. Dark se despierta sorprendida. Serene le pregunta si está enferma y si debería llamar a un sacerdote. Dark dice que no funcionaría. Dark se quedó dormido ya que estaba usando la respiración de estabilización de energía. Serene dice que colapsó de golpe. Y me dijiste que no te tocara sin importar lo que pasase. Pasamos a otra escena donde caminan al aire libre. Dark dice que ese sueño se sintió demasiado real. Serene le pregunta si le gustan los crisantes, son populares en el jardín porque representa la pureza y el honor. Vemos el pasado de Dark. Muqiang, señor, ha sido un honor servirle a su lado. Perdóname. Dark dice que el honor no es adecuado para él. Serene está confundida. Pasamos a otra escena donde Rubinsky dice que es el final de la guerra diciendo que ganaron. Rubinsky le pregunta a Tocir de cómo es capaz de ponerse de pie ya que ha usado todos los hechizos de alto nivel. Tocir le responde que podrá descansar después de morir. Rubinsky dice que su base está acabado y Chirea lo estar pronto. Después de perder su fuerza principal, no podrán defenderse de nosotros solo con sus caballeros. Finalmente hemos limpiado el nombre de nuestra nación. Rubinsky, apenas hemos empezado y ya estás llorando. Rubinsky afirma que la gente se hace más emotiva cuando se hace más vieja. Tocir dice que el duque es más viejo que él. Rubinsky, ¿quién dice? Para los ojos me veo un poco más grande que un hijo tuyo. Pasamos a otra escena donde Dark se encuentra en una pesadilla. Dark empieza a maldecir y se pregunta dónde está su espada. La voz misteriosa dice que una impureza así como sucede con ese hierro no puede existir en este lugar. Dark burlonamente y enojado le dice que graciosa exigencia, pero hacerme tu esclava. ¡Qué insolente! Así que vas a hacer entonces, simplemente voy a forzarte a hacerlo. Agua de espada. Dark se vuelve a despertar, y Serene le trae un vaso con agua. Dark con su sentido al límite tira su espada apuntando a la puerta, y le dio al caballero Silvar. Silvar le pregunta qué está haciendo. Dark le dice que no es nada. Silvar nada. Anteriormente, Dark dice que ahora eres libre. Ya no tienes que ser golpeada por otros. Tengo que discutir con el emperador, así que ve donde quieras. Maestra, por favor no me dejes. Haré lo mejor, por favor.
Dark dice que está demasiado domesticada. Al final Dark lo entiende, dice que a partir de ahora serás mía por siempre. Silvar lo ha olvidado. Cuando un hombre bestia cuida a su maestro, vuelven a despertar sus instintos salvajes. Dark la calma. Pero maestra. Dark fríamente dice, ¿Serene crees que moriré por una espada tan lenta como esta? Esta mocosa. Silvar dice que ahora solo por tener el título de varón está insultando a mí, un guardia real. Dark, títulos, esos simplemente son decoraciones. Dark ya lo ha dicho anteriormente. No le queda mucho tiempo para seguirla subestimando. Silvar, ¿insinúas que puedes enfrentarte a mí ahora? Dark confiado dice que si quieres probarlo, el nivel de un graduado. Silvar se rinde, ya que si le rasguña la cara tendrá problemas, ya que no podrá aparecer en el baile. Dark le pregunta a Serene sobre qué es eso. Serene le dice que es un lugar donde los nobles se reúnen para bailar y socializar. Dark, ¿baile? ¿Por qué diablos iría? Silvar le dice que es para celebrar la victoria, hoy es la celebración y mañana el baile. Encárgate de tu ropa y tu formalidad. ¿Celebración? Déjame a mí el atuendo del baile. La celebración se da sin ningún problema. En la tribuna se preguntan por el duque de edad tan joven, se sorprenden. Dark sospecha que la celebración es solo un gran método para aumentar el apoyo de los ciudadanos. Dark se pregunta, ¿dónde estará el grupo de Palfión? Se escucha una voz de Legos, diciéndole señorita a Dark. Dark no le hace caso, hasta que mencionan su pelo rubio. Y le dice señorita con el pelo largo y rubia con capa y la mujer bestia que está sirviéndole. Serene dice que está preguntando por ti, maestra. Dark, no es por mí. El sujeto la ve y dice que solo es una niña, pensar que me equivoque. El sujeto le pregunta si tiene una hermana mayor. Mirando tu cara apuesto que tu hermana será perfecta. Dark dice que es un bastardo, pero tiene el nivel de un Gosu. Dark le dice que no y le pregunta quién es. El sujeto se pregunta si Dark es una lady noble. Pero sus ropas son. Vemos que el sujeto ve a otra mujer y se lanza tras ella XD. Dark le pregunta a Silvar si en la nación tienen a otro maestro aparte de. Silvar le dice que no, ¿y hablas de esa persona? Silvar se sorprende y le pregunta a Dark si es capaz de saber si una persona es un nivel maestro con solo verlos. Dark le contesta que es libre de creer. Silvar cree en Dark y hará un reporte al alto mando. Dark dice que irá con él, ya que también quiere preguntar algo. Bueno, él está un poco ocupado ahora mismo. Iremos después. Esto está delicioso. Pasamos a otra escena donde Tozir le dará el informe al duque Rubinsky. Él sabe más que nosotros, ya que es un nivel maestro. Tozir ve a Dark y le pregunta si necesita algo. Dark muestra el anillo y pregunta si esto da pesadillas. ¿Tozir, pesadillas? Vemos que Tozir busca información de un libro antiguo, pero dice que no hay registro de nada. El mago dice que solamente un puñado de usuarios han sido registrados, no pueden estar seguro. Tozir ve a Dark y le pregunta qué clase de pesadillas se está teniendo. Dark le explica todo. Tozir confirma que seguramente es la voz de Naida, además viendo el nombre de los hechizos es lógico decir eso. Dark dice que le tomó gran control de su cuerpo y mente. Dark puede aguantar un poco más, pero no se sabe por cuánto. Tozir puede que no sea un sueño en realidad. Dark confuso, ¿no es un sueño? Tozir dice que una vez estés en el sueño puedes hacer lo que quieras, eso se llama sueño lúcido. Pero de acuerdo con lo que has dicho, no tienes otras maneras de oponente a la voz del sueño. Parece más magia psicológica que un sueño. Quizás es un campo dimensional. Dark le pregunta que cómo resolverá el problema. Tozir le dice que no hay forma. Naida es el rey de los espíritus y no hay magos que puedan rivalizar con su magia. Dark furioso dice que el anillo no lo eligió como maestro sino como esclavo, es por eso que no puede liberarse. Tozir, quizás fuiste elegido como esclavo o algo así. Conviértete en mi esclavo. Dark maldice y se pregunta por qué el elfo Carrel le dio el anillo. El mago de Tozir digo que algo es raro, ya que si el rey espíritu decidió eso no sería ningún problema lavarle el cerebro al varón ahora mismo. El mago se pregunta si el espíritu trata de hacer que Dark se rinda por su propia cuenta. Tozir lo afirma y dice que la falta de conciencia hace alusión a que es suficiente para que haga lo que quiera. Dark, raro o no, estoy cerca de morir. Silvar los interrumpe y dice que no sabe mucho de magia, pero le recuerda a la escuela de caballeros. Ahí cuando los instructores de ejercicio están entrando a los recién llegados se usan violencia e insultos.
Ahí eres una basura, cerdo, esclavo o lo que sea. Ellos nunca te tratan como humano. Además ellos apalean a cualquiera que no pueda con el entrenamiento, pisándolos o usando un bastón. Es un procedimiento para poner a cualquier personalidad arrogante en su lugar. Tocir lo entiende y pregunta qué viene después. Silvar le responde que los novatos, la mayoría se convierten en una excelente pieza de ajedrez que seguirán cualquier orden sin pestañear. La mayoría de ellos superan el nivel de graduado o mayor. Al parecer el rey espíritu Naida está tratando a Dark como novato. Martillo de agua. Dark le dice que es un bastardo, un tipo que se llama a sí mismo rey, se esconde y ataca cobardemente en la oscuridad después de quitarle el arma. La voz dice sarcásticamente: ¿Quitarte tu arma? ¿Estás armado con algo más poderoso? A Dark se le viene un recuerdo de Tocir. Martillo de agua. Dark se dio cuenta del poder oculto del anillo y dice: espada de agua. Dark le pregunta al espíritu si está tratando de entrenarlo. Naya, al parecer, se divierte. Dark empieza el contraataque y usa el poder del anillo. Escudo de agua. Dark dice que a partir de ahora será diferente. Escudo de agua. El espíritu de Naya se burla y le dice que luche tanto como quieras. Flecha de agua. Martillo de agua. Dark regresa del trance y dice que tiene una chance. Pasamos a otra escena donde Serene se imagina a Dark con un vestido de baile. Dark maldice y dice que porque diablos también tiene que participar. Serene dice que no hay más opciones ya que el baile está hecho por el emperador, y como tiene el título de noble usted también debe ir. Dark dice que solamente va a ir para registrar la presencia y luego se irá. Serene siente a alguien herido cerca. Se escucha de fondo una voz diciendo: «¿Qué inusual, señorita?» La mayoría de las veces sus caras se ponen rojas y huyen. Nunca vi esta reacción antes. Dark dice que para alguien que está sentado en la rama de un árbol espiando tienes la boca floja. Parece ser que es el sujeto del festival. El sujeto dice que busca pareja para el baile. Y le dice a Dark que se ve más bajita que antes con esa ropa. Dark le responde: ¿qué hay con eso? Solamente vine para poner mi nombre en el registro de visitantes y luego largarme. El sujeto se pregunta a sí mismo del por qué no pensó eso antes. Entonces el sujeto invita a Dark al baile. Dark lo ignora y se va. Se abren las puertas y presentan a el señor barón Dark Clyde y al conde Camille Laden del Imperio de Corrint. Jajaja, al final Dark aceptó. Dark le dice a Camello que no les agrada mucho su presencia. Y Camello le responde que es por su nacionalidad. De lejos se oye la voz de una señorita y dice: ¿que de dónde sacaste a esta señorita de aquí? La señorita le pregunta a Camello si ahora pondrá sus manos en una niña. Camello dice que esas palabras acabarán con él. La señorita se presenta como Irene Cabrina, pregunta por el nombre de Dark. Dark Clyde. Irene dice en tono burlón: si no escucho mal, no eres la lady de un varón, pero tienes el título. ¿Eso es correcto? Dark pregunta si hay algún problema. Irene se vuelve a burlar y le dice si tiene un padre o madre con el título de noble o tal vez eres de un orfanato. Dark le contesta que fuerte primera impresión. ¿No crees que hay otras posibilidades? Irene le pregunta si de algún modo se las arreglo para seducir al emperador. ¿Es el emperador alguien fácil de engañar ya que no tiene autocontrol? Lo que sea, esto será un gran chisme. ¿Qué? Señorita Irene, ¿el emperador de Kratos es un mujeriego? Dark le dice al camarero que lo guíe para firmar su retirada. Y Dark se burla de Irene diciéndole que espera que encuentres un momento para ser agradable. Irene siente que perdió.
Camello se burla de Irene riéndose por el momento. Irene dice que te las arreglaste para encontrarla y venir al baile. Camello le pregunta de qué están hablando. Irene, tú siempre fuiste así. Irene confirma que Dark es un espiritualista. Y puede oler un extremadamente poderoso espíritu en ella. No es un espíritu de fuego o viento como los que uso yo, tampoco es uno de tierra o agua como los de mi hermana. Solamente queda el espíritu del trueno. Camello dice que quizás hay una posibilidad de que es un rey espíritu que tú ni tu hermana pudieron tener. Irene, idiota, eso no tiene sentido. Si ella tiene un espíritu de tal nivel, eso significa que puede invocar a un espíritu de menor rango. Pero no hay manera de que no pudiera oler eso. Camello, quizás su personalidad fue tomada por su poder. Descarado. Irene le dice que hay menos espiritualista que magos y ya que ella tiene el título de varón por sí sola podemos adivinar que ella tiene afinidad con el espíritu. Ella podría convertirse en un monstruo en el futuro. Camello le pregunta si deberían secuestrarla. Irene le pregunta si lo dice en serio. Pasamos a otra escena donde Dark dice que volvió a perder. De repente y sin previo aviso, hombres encapuchados ataca a Darky. Encuentra a Serene mal herida y le dice que ahora ella se encargará. Vemos que la batalla se está volviendo cada vez más intensa. Serene despierta sus instintos asesinos. Los encapuchados escapan. Serene le pregunta si está bien. Dark le contesta que sí. Y le pregunta lo mismo a ella. Serene dice que está bien ya que los hombres bestias se recuperan rápido de sus heridas. Dark dice que no debió ahuyentar a Silvar. Ahora el cuerpo de Dark está completamente desordenado por causa de ese maldito espíritu de Naya. El hombre encapuchado dice que han fallado. Se revela que Camellos los envió. Y el hombre encapuchado le dice que la mujer bestia tenía más destreza en combate y perdieron bastante tiempo por su culpa. Camello le dice que es inusual, pero no parece que sea la razón principal. Camello le pregunta si perdió ante su espíritu. El hombre dice que ella usó una hoja de mana. Y dice temeroso que la habilidad de nuestro objetivo era comparable a la de un graduado. El primero fue decapitado, y el segundo fue asesinado de 3 movimientos. Camello se sorprende de que ella sea un graduado a tan corta edad. Irene los interrumpe y dice que hay unos pocos registros de espiritualistas usando una hoja, pero no hay registros de espiritualista que estén a la par de un graduado. Irene le vuelve a preguntar si están seguros de lo que pasó. El hombre lo garantiza. Puedo jugarlo en nombre de mi familia. Irene, de verdad que desafortunado. Nuestro perro de caza falló la última misión para reparar su familia del título de caballero. Irene dice que lo siente, pero los invitados no deseados estaban en su cola. Irene le dice que le dio una última oportunidad para redimir el nombre de tu familia. Irene dice que esa niña debe ser algo más grande de lo que esperábamos. Debemos de traerla a cualquier costo. Inesperadamente vemos al conde Rubinsky diciendo si debería darle las gracias a Dark por encontrar al tipo que es un gran maestro. Rubinsky negara que ella destruya la evidencia por esta vez. Pensamos a otra escena donde Palcio y su grupo está en una incursión. Michael indignado dice que otra vez limpieza de monstruos y bandidos, ¿por cuánto tiempo nos harán trabajar hasta los huesos? Media le responde bueno, ellos saben cómo usar a sus mercenarios. Gastón, ¿ellos no tratan de hacer que su dinero sirva? Todo el grupo de Palción se siente cansado de tanto mandatos. Palción dice que después de completar la misión, ¿por qué no visitar a nuestro varón Dark? Michael se pregunta qué estará haciendo Dark. Palción le dice que seguramente está entrenando para volverse un maestro de nuevo. Pasamos a otra escena donde el mago de Tocir le dice a Dark que no pudieron encontrar rastros de los asesinos de ayer. Dark dice que la magia no es omnipotente, bueno, no se puede evitar. El mago lo ve bien a Dark y pregunta por su salud. Dark no puede decir que está bien. Dark dice que le transmita algo a Tocir, y es que le preparen un área donde pueda entrenar. Dark le está dando indicaciones de cómo tiene que ser el lugar, donde el sol y la luna se posen sobre él, y tiene que tener un espacio abierto que esté seguro de amenazas externas.
El mago ya tiene un lugar así y le hará saber esto al maestro. Dark de repente se siente realmente débil. Y Serin le dice que descanse un poco más. Dark le dice que no puede dormir de todas formas. Nada es gratis al final. Pasamos a otra escena donde el grupo de Palción se encuentran en el puerto. Palción dice que después de la guerra ya están de fiesta. Media dice que limpes sus babas primero, los puertos evitan ser golpeados en una guerra. El grupo de Palción ve a una chica bella en una carreta. El sacerdote pregunta de qué trata el evento. El pueblerino dice que se trata de un sacrificio. En invierno se vuelve peligroso navegar. Así que durante el festival tienen que hacer un sacrificio al dragón de plata Gibraltar para navegar. El sacerdote le pregunta si el sacrificio de un humano realmente calma al océano. El pueblerino dice que si un dragón de plata puede controlar el agua sobre el mar y Gibraltar se dice que vive hace 3000 años, así que asumo que es un dragón muy poderoso. El pueblerino dice que por matar a alguien el pueblo prospera. Los de afuera lo ven como una tradición barbárica. De todas formas el pueblo vive por tratos con Chirea y Cargón. Michael se decepciona y dice que no lo espera de esta ciudad. Con la vida de una virgen, ellos usan el poder de un dragón de plata, eso es bastante barato. Media le grita. Pero Michael le dice que porque se sorprende es lo normal acá. Pasamos a otro lugar donde Dark se encuentra en el lugar donde le dio la descripción al mago de Tocir. Tocir le dice que este lugar era usado como una torre mágica antes. Y puedo usarlo como quieras. Tocir dice que hay soldados cerca, así es realmente seguro este lugar. Tocir le dice que puede poner a graduados aquí como guardias. Dark le dice que no hace falta. Pero puede poner a Silvar en la puerta de enfrente ya que es el graduado más poderoso después de todo. Silvar le recalca que Dark anteriormente le había dicho que era un inútil y que se largase. Dark se disculpa. Y Silvar se sorprende. Dark se disculpa y le dice que necesita su fuerza. Silvar lo acepta. Dark dice que el traje que lleva puesto le gustaría a Serin. Pero Dark no tiene otra opción ya que es Mege para el flujo del aire. A continuación Dark usará una técnica maldita. Y espera que sea la elección correcta. Técnica penetrantes e iluminación del dolor alegre. Hay un riesgo de ser engullido por la llama demoníaca. Francamente es solo una apuesta. Pero es Mege que convertirse en esclavo. Dark usará la calma interna del Mar Norte también. Un poder abrumador se acerca. El dragón dorado dice: Dios demoníaco. Aparece el espíritu del agua y dice: Este lugar es mi dimensión personal que he creado en la esquina de tu conciencia. Dark conciencia, dimensión. El espíritu le pregunta qué diablos le hizo a su cuerpo. Dark en tono raro le pregunta ¿quién eres? Mi cabeza me está matando, no me deja hablar. Naya le dice que todavía no está bien de la cabeza. Nadia en tono burlón dice que tiene que disciplinarlo más y volverlo esclavo. Agua de flecha. El ataque se evaporó. Nadia le pregunta si ya devolvió loca. Dark le agradece por refrescarle la memoria. Dark no se rehúsa a una invitación a pelear. Bala demoníaca. Escudo de agua. Dark se burla y le dice que por qué no siguen calentando. Ascensión hacia el cielo del dragón silencioso. Liberar. Escudo de agua. Este mero mortal. Dark, qué interesante, que tu base sea el agua. Y la evaporó toda usando mi energía. Vital. Dark será capaz de ver su verdadero estado. Nadia el espíritu dice agresivamente: Déjame liberar mi presencia. Nadia está conmocionada, es la primera vez que ve a alguien con la misma fuerza que Carrel. A Nadia le gusta Dark, dice que será esencial para el plan. De hecho esa locura será ideal. Nadia hace referencia a que Dark cruzará eventualmente el río de sangre hecho de humanos. De repente un estruendo se escucha y vemos a Dark elevándose al cielo. Rubinsky ve a Dark y dice que su cuerpo cambió físicamente.
el instinto salvaje asesino que emana Dark. Lo hace recordar a esa persona. Rubinsky dice que tendrá que poner su vida en riesgo. Todos excepto graduados, solamente contribuirá a más cuerpos. Rubinsky le dice al rey que es clase maestro y no podrá garantizar su seguridad. El rey entiende perfectamente. El rey recalca que si lo pierden, la nación caerá de todas formas. El rey se quedará para ser testigo de la esperanza y el futuro de la nación. Flamas del apocalipsis. Aparece Tofir y dice que él se hará cargo. Gran absorción del cielo nocturno. Dark con una voz profunda dice: ya veo que interesante, es diferente pero claramente es una técnica demoníaca. Pero atreverse a usar una técnica demoníaca sin seguir su respectivo camino. ¡Qué tonto forastero! Teletransportación. ¡Qué rápido! O yo fui lento. El ayudante de Tofir le dice que eso era como la maldición de antes. Tofir le dice que no. Es diferente. La densidad de mana es actualmente menor a esa vez. Actualmente esto se siente como cuando hice un contrato con Kronekjord, el dios demoníaco.